¿Qué le parece si damos inicio a nuestro estudio? Bueno, estamos compartiendo la serie En busca de una nueva generación. Es algo que Dios está buscando. Pero tenemos el título de esta tarde, tenemos el título de esta noche: la insatisfacción es el enemigo de nuestros hijos. Mire qué interesante el tema. Y vamos a ver, mis amados, vamos a ver qué es a continuación la palabra insatisfacción. Bien, tenemos también los versos Proverbios 22:6, que es la base de este estudio que estamos compartiendo, buscando una nueva generación. Proverbios 22, verso 6, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La versión que nosotros leíamos anteriormente dice: instruye, enseña al niño o al joven en su camino, y cuando éste fuere mayor, no se apartará de la enseñanza. Fue la versión que nosotros leímos al principio, lo cual esto nos habla, mis amados, de un gran compromiso y una grande responsabilidad. Es de poder instruir a aquellos que vienen detrás de nosotros, a una nueva generación. Bien, la insatisfacción es el tema, el enemigo de nuestros hijos. La insatisfacción. Fíjese qué tan tremendo es esto, que los hijos se sientan insatisfechos. Eso les produce una frustración terrible. Bien, ¿qué es la insatisfacción? La insatisfacción es un sentimiento interior que experimenta una persona cuando siente que una realidad determinada no cumple sus expectativas. Yo quiero que usted, por favor, tenga la amabilidad de anotar este concepto. El concepto de la palabra insatisfacción es un sentimiento interior que experimenta una persona, en este caso, los hijos, cuando sienten que una realidad determinada no cumple sus expectativas. Bien, eso es cuando nosotros damos paso, damos pie a que las cosas, mis amados estudiantes, no salgan de la manera como se dijo o como se anunció. Bien, número 2, segundo concepto de la insatisfacción. La insatisfacción muestra un nivel de desencanto. Mire qué tremendo. Repito, la insatisfacción muestra un nivel de desencanto personal producido por la frustración de que no haya cumplido un deseo determinado. Eso quiere decir que nuestros hijos pueden venir desde su infancia, desde su juventud, con una frustración en su vida. Cuando nosotros visitamos casas de rehabilitación, cuando nosotros visitamos las prisiones, nos damos cuenta de la cantidad de jóvenes que están llenos de quejas y posiblemente la consecuencia de sus hechos ha sido porque se lo han ganado, porque tomaron malas decisiones, porque se juntaron con malas personas, porque así decidieron hacer su vida. Pero aquí, mis amados estudiantes, va el pero. Pero las personas que experimentan frustraciones en su niñez,
Eso se convierte en un trauma que después, con su edad adulta, va a seguir batallando si no se rompe, si no se sana la herida, si no se quiebra ese yugo, estará todavía presente. ¿Se da cuenta? Entonces, bien, nos damos cuenta que la insatisfacción es un desencanto en la vida de los hijos y en la figura de los padres, porque siempre los hijos van a ver a sus padres como los mejores, siempre. Es mi padre, es mi madre, y con él me siento seguro, con ella me siento seguro que cuando yo necesito algo, ella está allí para ayudarme, para socorrerme. Pero después, ¿qué pasa? Viene un desencanto. ¿Por qué? Porque no respondemos como debiéramos. Y no estoy hablando, mis amados estudiantes, de niños consentidos, no. No estoy hablando de satisfacer los deseos de nuestros hijos abruptamente, no. Estamos hablando de que nuestros hijos deben ser criados en la disciplina del Señor, de que nuestros hijos deben ser enseñados a que todo, mis amados, en la vida tiene que valorarse. De manera que estamos hablando, repito, de hijos que se encuentran dentro de los parámetros de la vida cristiana, dentro de los parámetros de la enseñanza que verdaderamente nos satisface como creyentes. Bien, ¿cuáles son los sinónimos que nos muestra la Escritura acerca de la palabra insatisfacción? Bien, miren los sinónimos de la palabra insatisfacción. ¿Qué es cuando alguien tiene la insatisfacción en su vida? Es el descontento de un hijo, de una hija, la disconformidad, la inconformidad, es el malestar, el descontentamiento, disgusto, la infelicidad y la falta de satisfacción. De manera que nuestros hijos pueden llegar a sentirse de esa manera, ya sea por un trauma de la niñez, que no tuvimos el cuidado, no tuvimos la precaución y de pronto tenemos hijos insatisfechos. Tenemos hijos con malestar interno, con disgusto, con infelicidad. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿qué es lo que necesitan si les doy todo? Tienen escuela, tienen ropa, tienen zapatos, tienen tenis, tienen viajes, tienen vacaciones, tienen celular, tienen tableta. ¿Qué les hace falta? Y aquí es donde nosotros tenemos que ir al origen de este asunto para poder entender que un hijo puede estar en una situación de descontento con nosotros, consigo mismo o en su entorno. Escuche bien, o en su entorno. Y nosotros necesitamos trabajar con ellos, necesitamos invertir tiempo con ellos para enseñarles, mis amados estudiantes, que no todo en la vida es tan fácil, que no todas las cosas se nos van a presentar como en charola de plata. Necesitamos enseñarles que todo cuesta, que todo vale, que en el asunto familiar hay ciertos parámetros que no se pueden violar, que no se pueden pasar por encima. Y es ahí donde nosotros vamos forjando
en ellos el carácter necesario para que no se frustren en la vida o en el caminar. Bien. El consejo que la Escritura nos habla acerca de los padres hacia los hijos aparece en Colosenses capítulo 3 en el verso 21. Fíjese lo que dice. Colosenses capítulo 3 verso 21. A ver si está Alejandro para que nos ayude a dar lectura, por favor. Ven, pastor. Dice: padres, no irritéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Wow, mire qué tremendo es. Quiere decir que no todo el tiempo estamos en lo cierto como padres. No todo el tiempo acertamos a nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque de otra manera la Escritura no se tomaría el tiempo para indicarnos a nosotros que como padres podemos equivocarnos. De pronto yo he escuchado a padres que al momento de castigar a sus hijos, los hijos preguntan: ¿por qué? ¿Y por qué haces esto? Y dice: es que soy tu padre, es que soy tu madre. Y ahí se acabó la explicación. Realmente no se les da una respuesta a los hijos, sino que se les da un cállate, guarda silencio, no me preguntes más. En muchos de los casos eso significa: porque soy tu padre, porque soy tu madre, y se acabó. Aquí se acabó el problema. Eso quiere decir que nosotros muchas de las veces no le ponemos el interés, ni le ponemos el valor, ni nos interesa tanto. ¿Por qué? Porque nuestros hijos son pequeños, porque nuestros hijos son infantes, porque nuestros hijos todavía son jóvenes, pero después vemos que hay una separación entre padres e hijos. Y la pregunta es: ¿cómo le hago para que mi hija, para que mi hijo vuelva otra vez a tener comunión como antes? ¿Cómo le hago? Es una bola de nieve, mis amados estudiantes, que viene creciendo cuando no llega a atenderse. Entonces yo quiero que usted esté consciente de lo siguiente. Como padres cometemos errores. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, un mensaje a los padres: padres, no irritéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No los provoques a ira. ¿Cuándo es cuando un hijo se enoja con un padre? ¿Cuándo se enoja un hijo con un padre? ¿Quién me ayuda? Porque recuerde que usted también fue hijo. ¿Sí o no? ¿Cuándo se enoja un hijo con un padre? Bueno, le voy a decir una yo. Cuando el padre prometió y no cumplió. ¿Sí o no? Ahí está. Entonces, nosotros como padres no podemos prometer algo que no podemos cumplir. ¿Para qué nos metemos en problemas? ¿Para qué nos metemos en dificultades? Pues que si haces eso, yo voy a hacer esto contigo. Y si tú haces aquello, entonces, mira, y comenzamos a prometer cosas que no las podremos cumplir. Viaje. Oh, te voy a llevar a conocer Disneyland. Oh, te voy a llevar a conocer la montaña mágica. Hermanos, llega el tiempo y no cumplimos con llevarlos al lugar
que nosotros prometimos. No, te voy a comprar otra cosa, mira, te voy a comprar aquello, te voy a comprar lo otro, y es ahí donde se dan esos desencantos. Es ahí donde se provoca muchas veces a ira a los hijos. ¿Por qué? Por la falta de cumplimiento. Yo no puedo cumplirle algo a mi hijo que le va a hacer daño. No puedo llegar a prometerlo. ¿Por qué? Porque yo sé que le va a hacer daño. Pero con tal de que no me esté diciendo y diciendo y diciendo y diciendo, prometo cosas que no las voy a cumplir como padres. Entonces allí tenemos a los hijos que se enojan con los padres, y los hijos muchas veces guardan, hermano. Van guardando cosas en su corazón y lo van guardando y lo van guardando, y de pronto dejan venir ese cúmulo de reclamos hacia los padres. Es que tú dijiste esto y dijiste aquello y dijiste lo otro, y entonces allí nos vemos en dificultades, en problemas. ¿Por qué? Porque muchas de las veces ni siquiera nosotros tenemos la capacidad de pedir perdón, de pedir perdón. He escuchado a tantos jóvenes como no se imagina, jóvenes que han cortado relaciones con sus padres, que no platican nada, que no hablan nada, pero con nosotros abren su corazón. Con nosotros nos explican las cosas que han pasado y por qué el comportamiento que ellos tienen en el momento. Entonces vemos a hijos insatisfechos al respecto de nuestro comportamiento y los llevamos, dice Pablo, a irritarlos. Los llevamos al enojo, a la molestia, a la infelicidad, a la insatisfacción. Bien, dice Pablo, no irritéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y nosotros queremos que nuestros hijos, mis amados hermanos estudiantes, ellos puedan buscar a Dios de la manera que nosotros también le buscamos o anhelamos buscarle. Bien. Causas de la insatisfacción en los hijos. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Causas de la insatisfacción en la vida de los hijos. Vamos a ver algunos ejemplos. Bien. Vamos al punto número 1. Quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 4, verso 4. Quiero pedirle a Yareli si puede ayudarnos a dar lectura, por favor. Amén, pastor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su fe. Wow, mire qué cosa más tremenda. Fíjense que el primero que nace es Caín y el segundo que nace es Abel. Y ellos, mis amados, siempre el hijo primero es el que mayor atención tiene por ser el primero. Es el que mayor atención tiene, mayores cuidados, mejores ropas que los que vienen después, ¿verdad? Porque muchas veces ya la ropa del segundo es la ropa del primero, ¿verdad? En muchos de los casos. Pero veo algo tremendo aquí. No veo la intervención de Adán o de Eva al respecto de los hijos cuando presentaron sus ofrendas. Entonces vemos que viene con ofrenda Caín y viene con ofrenda Abel.
Pero Abel viene con una ofrenda correcta. ¿Por qué digo yo una ofrenda correcta? No solamente era lo mejor, porque mire cómo es la ofrenda de Abel. Abel trajo lo primero de sus ovejas. Aparte trajo lo más gordo de ellas. Aparte trajo lo que se tenía que traer, porque recuerde que sin sangre no hay remisión de pecados. O sea, él trajo lo correcto era traer un cordero para sacrificarlo y de esta manera entrar en comunión con Dios. Pero Caín no trajo esa ofrenda, sino que viene caminando Caín y en el camino viene agarrando algunas de las cosas, hermano, que se le pegaron, y de aquí y un poquito de allá, y cuando llega con Dios, aquí está mi ofrenda. Entonces, esa ofrenda no fue encendida. Esa ofrenda no ardió con fuego. ¿Por qué? Porque era una ofrenda diferente. No era mala, no era desagradable, porque Dios todo lo que hizo fue bueno. Cuando hizo todo el reino vegetal y vio Dios que era bueno, entonces Caín viene con una buena ofrenda, pero no la correcta, no la que se necesitaba verdaderamente, porque se necesitaba sangre para el perdón de pecados, sangre para volver a tener comunión con Dios, sangre para volver al principio. Entonces, no tenemos la presencia de Adán, ni tenemos la presencia de Eva, sino que es Dios el que le pregunta a Caín y le dice: hey, ¿qué pasó? ¿Por qué tu cara está enojada? Dios sabe por qué, pero él está preguntándole: ¿por qué tienes una cara de molestia? ¿Por qué? Y usted sabe, la historia dice que Caín se enojó porque su ofrenda no fue recibida. ¿Quién fue el primero en aprender de parte de sus padres a sacrificar? Porque dicho sea de paso, la Biblia nos muestra que Dios sacrificó animales y les puso las pieles a Adán y a Eva y les enseñó que la sangre era necesaria para perdonar sus pecados a partir de su caída. Porque aquí ya estamos hablando de gente caída. Ya estamos hablando de gente caída, de hijos caídos, que necesitaban la sangre para volver a conectarse con Dios. Pero vemos la ausencia de unos padres que no se dan la tarea de verificar la ofrenda que le van a presentar a Dios. ¿Se da cuenta? No hay presencia de ellos para decir: a ver, ¿qué le vas a presentar a Dios? Porque si hubiese estado allí Adán, si hubiese estado allí Eva, ellos hubieran dicho: no, espérate, a Dios no le puedes dar zanahoria, porque no es conejo. A Dios no le puedes dar legumbres, no le puedes dar verdura, no le puedes traer fruto de la tierra. ¿Por qué? Porque eso no quita el pecado en tu vida. Tú tienes que traer un cordero y tienes que derramar sangre. Pero eso es una falta de atención. Fíjese, una falta de atención.
Le colocamos bilateral porque esa tiene que ser para un lado y para el otro lado. Tiene que ser con Caín y tiene que ser con Abel. No solamente porque se le enseñó al mayor y dejarlo ahí y continuar con el menor, tiene que ser para ambos. La atención. A ver, ¿hiciste la tarea? A ver, muéstrame la tarea. ¿Qué hiciste de tarea? ¿Qué llevas en el morral? A ver, ¿qué llevas en tu mochila? Eso es tener atención para con los hijos. En los Estados Unidos se dan balaceras porque los hijos llevan armas en la mochila. En la mochila con sus libros, con sus libretas, ahí llevan un arma y se dan tiroteos, hermano, y mueren jóvenes en las escuelas de los Estados Unidos. Mire qué cosa más tremenda. Te voy a contar. Yo llegué a juntarme con amigos a la edad de los 9 años. Yo tenía 9 añitos solamente. Y con esos 9 añitos, hermano, yo ya me juntaba con jóvenes dentro de la primaria. Mire, es una primaria que tenía 1000 alumnos. Imagínese usted para controlar 1000 alumnos. Pues nosotros nos dábamos la forma, la manera de escapar de clases y nos íbamos, hermanos. Recuerdo que aquel muchacho que quizá de la misma edad o quizá un poquito más grande, 11 años, 12 años, mostraba un revólver, hermano. Y con ese revólver, hermano, dicho sea de paso, no tenía balas, gracias a Dios, hermano. No tenía balas. Pero con ese revólver, el revólver era de a de veras, hermano. Y mire, andaba yo con ellos, hermano, y nos creíamos los capos, robando plumas y robando cositas. Pero así comienza, usted sabe, así comienzan las cosas malas, con poquito. Pero nadie se daba cuenta que traíamos una arma de calibre 22, revólver verdadera. Imagínense que hubiera traído balas. ¿Qué cosas hubieran pasado? Y es porque hay una falta de atención. Una falta de atención en revisar la tarea de los hijos, en revisar las libretas, a ver qué escribes allí, qué cosas estás escribiendo en tus libretas, no para regañarlo, no para sacar el cinto y darle hasta que se acabe el cinto, no, señores, se trata de corregirlos nada más, corregirlos con palabras. Y la escritura dice que si el niño no entiende, bueno, pues la vara es para la espalda del necio. Pero tampoco dice te apresures a destruir su alma. Quiere decir que también no debes dejar heridas en el alma de ese niño. No porque te dan el derecho de golpear al niño, no porque te dan el derecho de corregirlo con vara, vas a destruirlo al punto de dejarle no solamente heridas físicas, que esas tarde que temprano van a sanar, sino dejarle heridas en el alma, descontento. Yo conocí a un joven que lamentablemente ya llevaba un camino mal. Y el día que su padre lo descubrió que había robado, el muchacho quedó sin poder caminar. Su padre lo golpeó con un mazo que tenía un clavo. Imagínese, un clavo mojoso, cómo quedó aquel joven, todo golpeado, hinchado, con peligro de que le cayera, usted sabe, enfermedad por ese clavo oxidado.
Ah, pero papá puso corrección, papá puso las cosas en orden, papá. No, así no se hacen las cosas. ¿Por qué? Porque los hijos van creciendo con una infelicidad. ¿Por qué? Porque las cosas se tratan primero a palabras, a estar encima de ellos. Si no, usted va a entrar a otro nivel, claro que sí. Pero no al punto de marcar el alma de ese pequeño. ¿Quiénes revisan las tareas de los hijos? ¿Quiénes revisan cuántos son los amigos que tiene? ¿Cuál es la tendencia de esos amigos que tienen nuestros hijos? ¿A qué se inclinan? Oiga, yo cuando era un niño recuerdo que me inclinaba con unos amigos que tenía yo y ellos se inclinaban hacia la música de rock. Y yo me sentía con ellos feliz, etcétera, etcétera. Y después quería, usted sabe, yo quería andar con los cabellos como los punkos. Así, mire, unos, como que le diré, como Goku, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque muchas veces, mis amados, no nos damos cuenta con quiénes se están juntando nuestros hijos. No hay una atención. A ver con quién te juntas, quiénes son tus amigos en el Facebook, quiénes son tus amigos en Instagram, quiénes son tus amigos en YouTube, quiénes son, y usted se da la tarea de convertirse en un investigador y los hijos se dan cuenta de que no van a poder hacer lo que quieren. Porque hay un padre y una madre que están, mire, al pendiente de ellos. Y aunque pueda parecerles a ellos demasiado, usted se dará cuenta que nunca es demasiada mostrar atención, la atención debida a los hijos. Nunca es demasiado. Bien. Vamos a ver un segundo ejemplo, o déjeme verla. Nuevamente la definición los sinónimos de la palabra insatisfacción. La falta de atención bilateral produce descontento, disconformidad, inconformidad, malestar, descontentamiento, disgusto, infeliz, falta de insatisfacción. Eso es el resultado de la falta de atención. Mire qué cosas más tremendas son. Bien, quiero mostrarle un segundo ejemplo. Vaya conmigo. Génesis capítulo 9, verso 21. Yo quiero que por favor me ayude allí a Pastor Carlos o pastora Margarita, no sé si esté por allí. Sí, amén, aquí estamos todos. Amén, buenas noches. Génesis 9:21. Y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Bien, mire qué interesante es esta parte, mis amados estudiantes de las Escrituras. Cosas que usted no se puede imaginar. De pronto vemos nosotros a un Noé que salva a su familia, que construye el arca, que escucha la voz de Dios y que tiene la fe y la paciencia para esperar el momento en el que ellos puedan descender del arca para su bienestar. Pero el asunto, mis amados, se da al bajar. Ya cuando estaban abajo, dice la Escritura que Noé plantó una viña y dice que bebió del vino y se embriagó. Y se encontraba descubierto, desnudo,
se encontraba en medio de su tienda. Bien, de pronto aparece la historia de que uno de sus hijos vio la desnudez de su padre y lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Bien, esto, mis amados, tiene una connotación meramente sexual. Ya lo hemos nosotros explicado en otras ocasiones, ya hemos explicado estos versos. Bien, pero aquí lo tremendo es que cuando el error más grande fue de Noé, el haberse embriagado con el vino. ¿Por qué? Porque recuerde que Noé viene de una generación perdida. Para Noé las cosas que él miraba eran terribles. Los hijos sabían de cosas, habían visto, pero habían escapado de esa mala generación. Pero todavía había algo que ellos portaban. Y cuando ellos están en esta circunstancia, donde su padre se encuentra desnudo y Cam, a lo que la escritura nos dice a través de la lengua hebrea, nos dice que hubo ahí una violación. Eso fue lo que sucedió, por eso fue la ira tan grande de Noé y trajo una palabra de maldición. Fíjese qué fuerte es esto. De manera que encontramos a hijos maldecidos por la falta de comprensión, por la falta de perdón, por la falta de misericordia en la vida de Noé. ¿Por qué? Vuelvo a repetirlo, porque Noé no viene de una generación, hermano, que eso era innombrable. No, la escritura dice que Noé sale de una generación totalmente aberrante, perdida, desubicada. Allí la sexualidad era horrible, lo que usted no se pueda imaginar. Ahí se daba violación de niños, ahí se daba quemar a los niños, los abortaban y los quemaban. Allí se daba relaciones sexuales entre seres híbridos. Lo que usted no se pueda imaginar, amados hermanos, allí se daban cosas terribles, no alcanzamos a imaginar la magnitud de ello. Pero no por eso se va a maldecir a toda una generación. Entonces, el que comete el error es Noé al embriagarse con el vino, y después que se levanta y se da cuenta de lo que ha pasado, suelta una palabra de maldición que termina destruyendo la vida de los nietos. Dice la escritura que no maldijo a Cam, sino maldijo a Canaán, que era hijo de Cam. De manera que vemos a hijos o descendencia maldita por descargar la ira para maldecir y desear lo malo. Ese es número 2, quiero que usted anote las causas de la insatisfacción. El número 2 es descargar la ira para maldecir y desear lo malo para los hijos o los nietos o los bisnietos. No podemos maldecir a nuestras generaciones.
No podemos maldecirlas. Repito, la paciencia, el perdón, la misericordia pueden cambiar muchas cosas, muchas cosas. Porque Dios nos ha sacado de la inmundicia a todos, hermano, a todos. Nos ha sacado de la inmundicia, nos ha cambiado la maldición en bendición. Muchas de las familias vienen padeciendo la violación de pequeños. Vienen padeciéndola generación tras generación. Mire, allí va la cadenita de maldición. Y siempre salen hijas abusadas, hijos abusados sexualmente, molestados sexualmente, y siempre allí, mire, va la cadenita dentro de las mismas familias, hasta que viene alguien con un entendimiento diferente y dice: aquí se acabó la maldición, y se rompe en el nombre de Jesús, y las cosas vienen a ser diferentes. ¿Sí? Aunque repito, la ofensa fue muy grave, claro que sí, pero Noé no venía de una generación muy sana, que digamos, no, o sea, no, me refiero a que no lo asustaba nada, ¿sí? Mas, sin embargo, no hubo esa actitud de perdonar, no hubo esa actitud de restaurar, o de corregirlo de otra manera, sino que lo que hizo fue soltar una palabra de maldición. Y aquí es donde yo quiero entrar un poquito, ¿verdad? Quiero entrar un poquito al respecto de esto. ¿Por qué? Porque muchas veces los hijos son maldecidos, muchas veces sin darnos cuenta. Muchas veces lo hacemos conscientemente, muchas veces lo hacemos inconscientemente, influenciados por el reino de las tinieblas, influenciados a maldecir, a hablar mal, a decirles: te va a suceder lo mismo, te va a acontecer igual. Sí. Muchas de las veces se dice: lo mismo que yo viví contigo, tú lo vas a vivir con tus hijos. Fíjese cómo se suelta una palabra de maldición. Yo pregunto, bueno, ¿quién quiere que sus hijos vivan lo mismo que el padre vivió con ellos? ¿Quién? ¿Quién quiere que sus hijos paguen lo mismo con los nietos? ¿Verdad? Nadie, pero muchas veces en la ira, en el enojo, hablamos y lamentablemente soltamos palabras de maldición. Estamos ligando generaciones. Mire qué cosa más tremenda. Estamos ligando generaciones a padecer lo malo. Hace algún tiempo conocimos a una persona que a su madre le dijo que ella nunca iba a poder tener hijos de su esposo. Y así como su madre lo dijo, así sucedió. Entonces, recuerde que una de las 7 autoridades sobre la faz de la tierra son los padres. Los padres tienen autoridad sobre los hijos, de manera que nosotros necesitamos comprender que todo lo que hablemos va a repercutir en la vida de nuestros hijos, lamentablemente, para bien o para mal. ¿Por qué? Porque así como podemos bendecir, así también lo contrario se puede maldecir. No se debe, pero se puede porque no controlamos la ira, sino que en la ira se descarga palabras de maldición y las generaciones quedan ligadas, quedan atadas, y ahí las consecuencias vienen a ser sumamente graves.
Aquí volvemos a mencionar lo que nos dice: descargar la ira con maldición produce descontento, disconformidad, inconformidad, malestar en los hijos, descontentamiento, disgusto, infelicidad y falta de satisfacción. Bien, punto número 3, mis amados. Punto número 3. Se muestra un mayor aprecio por alguno. Número 3. Vamos a ver Génesis 37 y vamos a leer el verso número 3. A ver quién nos quedó por aquí. Pastora Perla, si nos ayuda, por favor, allí. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Bien, mire qué cosa más tremenda. Nosotros siempre hacemos énfasis muchas de las veces en los hermanos de José, que eran envidiosos y que no podían verlo soñar porque ya estaban encima de él. Pero la pregunta, mis amados, la pregunta es: ¿quién era el causante de esta disconformidad? ¿Quién era el causante? ¿Quién me ayuda? ¿Sí? ¿Quién era el causante, hija? ¿José? José era la víctima, ¿verdad? Oh, perdón, Israel. Israel, exactamente. Su padre Jacob, que ahora lleva el título de Israel, él es el causante de que los hijos empiecen a mirar mal a otros. ¿Por qué? Porque hace una diferencia entre ellos muy, muy marcada. Jacob tiene 4 esposas. De esas 4 esposas les nacieron hijos. Pero dice que Israel o Jacob amaba a una de ellas y ella le había dado a José por hijo. De manera que era hijo de Raquel y esta mujer era muy amada por Jacob, tanto que trabajó 7 años por ella, después se la cambiaron y trabajó 14 años por ella. De manera que era muy especial esta mujer, le da un hijo y él hace diferencia entre los hijos. Él hace diferencia muy marcada, tanto que le da una túnica de diversos colores que solamente la realeza podía utilizarlos. Los hijos de los príncipes, los hijos de los reyes, ellos usaban ropa de colores. Eso marcaba la diferencia entre la gente que venía de la realeza y gente que no venía de la realeza. Entonces, ¿dónde vemos el problema, mis amados estudiantes? Lo vemos en Israel. Israel tiene el problema de marcar la diferencia entre unos y otros. Y el verso 4 dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más, su padre haciendo la diferencia, le voy a comprar unos tenis más caros a él, y le voy a comprar una chamarra de piel de mosquito, y etcétera. Entonces vemos que los hijos, viendo la actitud de su padre, entonces empezaron a aborrecer a José y no podían hablarle pacíficamente. Muchas de las veces vemos que la inconformidad
Vemos que la insatisfacción de los hijos por ser pequeños no nos parece grave. Es más, no nos interesa, nos reímos. Mira cómo se va a enojar, mira cómo se va, mira la cara que va a poner, mira lo que voy a hacer. Y comenzamos, hermano, ahí mire, y es lo que nos dice la Escritura, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Por qué? Porque los errores tarde que temprano se van a pagar. Tarde que temprano los hijos van a recordar esas circunstancias tan terribles, esas circunstancias que les trajeron traumas, que los separaron. Mire hasta dónde llegó el problema que no atendió Jacob. Israel no atendió este problema y llegó al punto de querer matarlo, llegó al punto de venderlo a otra nación como un esclavo, llegó al punto de desaparecerlo como alguien que había muerto en las fauces de una bestia. Entonces, hay una insatisfacción en los hijos. Muchas de las veces compramos cosas, pero no explicamos a los hijos, mire, voy a comprar esto, pero lo voy a comprar porque tu hermano mayor lo necesita, porque él está yendo a otro nivel, a otra escuela, porque son cosas que le pidieron, etcétera, etcétera. El punto es que no nosotros nos convirtamos en el problema, que no nosotros no nos convirtamos en el origen del problema, en la división entre hijos, en la falta de armonía, porque no hemos sabido ser con ellos parejos. Somos parciales, con unos sí, con otros no, con unos sí, con otros no. Unos sí pueden ir al baile, otros no pueden ir al baile. Unos sí pueden hacer esto y no les pegas, otros lo hacen y les pegas, y aunque no lo hagan, les pegas, y a lo mejor si lo piensan, les pegas también. ¿Cómo? No podemos convertirnos en el problema, mis amados estudiantes, no podemos. Entonces, cuando mostramos mayor aprecio por alguno de ellos, mire, y esto pasa también en las familias compuestas. En las familias compuestas, yo he tenido que ser referee muchas veces y decirle al varón, mire, varón, compre gelatina, compre galletas para todos. ¿Por qué? Porque todos son sus hijos. Todas son sus hijas. Si ustedes decidieron caminar juntos, pues avancen juntos. Pero no haga una diferencia entre el hijo más amado. No haga diferencias, porque allí es donde comienzan las divisiones, es donde comienzan las envidias, y es donde los hijos se frustran. Yo pensé que cuando mi padre o mi madre se casara, las cosas iban a ser mejores. Salieron peores. Pero el Señor nos dice, no provoquéis a ira vuestros hijos. No los provoquéis a ira, para que ellos no se desanimen, para que no les cueste trabajo llegar al Señor, porque ellos van a decir, ¿para qué voy a Cristo si aquí la cosa está peor? ¿Para qué me dice mi Padre que me acerque a las cosas de Dios si Él es peor? ¿Se da cuenta? Porque ya hay
un desencanto. Entonces, el mostrar mayor aprecio por alguno de los hijos produce descontento, disconformidad, inconformidad, malestar, descontentamiento, disgusto, infelicidad y falta de satisfacción. Bien, voy a parar, mis amados estudiantes, voy a parar aquí y quiero pedirle, por favor, si usted tiene alguna duda, si usted tiene alguna pregunta, entonces estaremos respondiendo antes de poder orar. Bien. Qué bueno, sierva. El tema todavía no se termina. Nosotros vamos a hablar en la clase que viene, vamos a hablar sobre el suicidio entre jóvenes y las causas y los altos índices que hay en nuestro país al respecto de esto. Sí, definitivamente es un tema circunstancial, lo vamos a tratar, y es parte de esta situación, ¿verdad? Estamos viendo la insatisfacción de los hijos, es un enemigo que puede llegarles precisamente a terminar con su vida. Bien, permítame hacer una oración esta noche. Yo termino dándole gracias al Señor por su vida y pidiéndole que el Señor le bendiga grandemente.